Mis amados hermanos, amada iglesia, queridos amigos, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad que nos regala de acercarnos a su misterio maravilloso, revelado en la palabra, para edificar, para renovar nuestro entendimiento. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado Los ángeles son nuestros consiervos. Y por supuesto, todos son bienvenidos. Como ya les dije, el tema es Los ángeles son nuestros consiervos. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad y oramos para que tú, amado Espíritu Santo, nos guíes, nos enseñes, instruyas y abras los ojos de nuestro entendimiento a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos pasajes maravillosos en la palabra de Dios que nos revelan esta poderosa verdad, de que los ángeles no solamente son espíritus ministradores, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, sino que también son nuestros consiervos en la obra del ministerio y en nuestro peregrinar como cristianos. Han sido enviados por Dios para acompañarnos y para ayudarnos. Quiero invitarles a leer en Apocalipsis 19, el versículo 9 y el 10, donde dice la palabra de Dios. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En Hebreos capítulo 1, simultáneamente también la palabra de Dios dice lo siguiente, versículos 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Como podemos ver, amados, en el libro de Apocalipsis vimos al apóstol Juan frente a la visión de un ángel maravilloso. Y esa visión fue tan extraordinaria que Juan lo único que siente es el deseo de postrarse y adorarlo. Sin embargo, el versículo nos advirtió y nos hace notar que este ángel no admite adoración por parte de Juan, sino que se identifica a sí mismo como consiervo del apóstol. Así que el ángel le pide a Juan que no lo adore, porque es su consiervo y de los que guardan el testimonio de Jesucristo. Y le da una orden: adora a Dios. Aquí, amado, lo primero que nosotros podemos concluir es que los ángeles han sido enviados como espíritus ministradores que están a nuestro servicio, al servicio tuyo y mío como herederos de la salvación, a nosotros la iglesia de Cristo, es decir, a los santos. Así entonces los ángeles tienen completamente claro que ellos son consiervos nuestros.
Y mi ruego al Señor en esta hora es que tú y yo podamos aprovechar lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos para que comprendamos esta verdad sobrenatural y profunda de la Escritura. La definición de la palabra consiervo es muy sencilla. Consiervo es alguien que sirve contigo y conmigo al mismo tiempo. El ángel le dice a Juan: yo soy uno que sirvo contigo de tal manera que adora a Dios. Y aquí entonces, amados, somos llamados a hacer una pregunta. ¿Qué clase de cosas son las que nos hacen semejantes a los ángeles en esa posición de consiervos? ¿Y en qué somos diferentes? Veamos lo que dice la palabra que son los ángeles. Hebreos 1:7 dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí claramente la palabra de Dios nos enseña que Dios creó a los ángeles como espíritus. Y es importante que tengamos en cuenta que todos los espíritus fueron creados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice Hebreos 12, versículo 9. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Aquí está absolutamente claro que Dios es el Padre de todos los espíritus, que Él es el responsable de que existan espíritus, sean espíritus vestidos de ropas angelicales o sean espíritus que habitan en casas de barro, como lo somos cada uno de nosotros. Esa afirmación queda clara en el Salmo 33, versículo 6, donde la palabra de Dios dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios fue el creador de los cielos y de todo el universo, en el cual tú y yo hoy vivimos, en el cual nos movemos, que como tú y yo sabemos está compuesto de dos partes: una parte visible y una parte invisible. Así en Hebreos 11:3 la Escritura dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra verdad fundamental: todo lo que tú y yo vemos hoy fue hecho de lo que no se podía ver. Entonces, regresando a Hebreos 1:7, encontramos la siguiente claridad. Hebreos 1:7: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Aquí entonces podemos comprender que el ángel y el espíritu son dos palabras similares. Digamos que son palabras sinónimas, entendiendo entonces que los ángeles son espíritus vestidos de ropas angelicales. De la misma manera también nosotros, como ellos, somos espíritus creados por Dios, que hemos sido hoy vestidos de un cuerpo terrenal y habitamos como espíritus en un tabernáculo terrenal. Así que entonces todo espíritu está vestido, sea vestido con una vestimenta angelical o sea bien una vestimenta
terrenal o material, es decir, un cuerpo físico. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 44, nos dice lo siguiente: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Obviamente aquí el cuerpo animal hace referencia a este cuerpo terrenal y mortal, a este cuerpo que vive en la dimensión de lo terreno o en la dimensión natural o física. Pero dice el versículo que este cuerpo resucitará en un cuerpo espiritual. Y lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar es que hay entonces cuerpos visibles, que son los nuestros, que nos movemos en esta dimensión física, y cuerpos invisibles en la dimensión celestial, o sea, en la dimensión espiritual. Así que ahora, mis amados, quiero invitarlos a profundizar en estas verdades. Mirando 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 1. Aquí está un misterio extraordinario que tú y yo tenemos que entender. Dice el versículo 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí la palabra llama a nuestro cuerpo en este versículo de dos maneras. Uno, dice que es nuestra morada terrestre, pero también nos dice que es un tabernáculo, es decir, una casa de habitación, porque eso es lo que realmente expresa la palabra morada. Ahora, cuando la morada terrestre se deshace, obviamente lo hace en el momento de la muerte física. Y es apenas obvio que cuando nuestro cuerpo terrenal fallece, se deshace la morada terrestre. Ese es el fin del tabernáculo terrenal. Cuando una persona muere, tú sabemos que la entierran bajo tierra o en un mausoleo o la creman. Y ya sea que seamos cremados o sepultados, finalmente este tabernáculo se deshace y vuelve al polvo de la tierra. Pues tú y yo sabemos que del polvo fuimos tomados y que al polvo este cuerpo físico tiene que volver. Este precioso versículo, hermanos, nos dice que cuando tú y yo morimos, el cuerpo terrenal se deshace. Pero dice que tenemos en Dios un edificio. Y este hecho debe ser suficiente para que podamos comprender entonces tú y yo que hay una morada celestial muchísimo mejor que este cuerpo en el que hoy tú y yo moramos. Esto nos aclara también que es una casa que no es de esta dimensión física. En esta dimensión física este tabernáculo perece, sino que es una morada eterna en los cielos. Y si esa casa es eterna, si esa morada es eterna, quiere decir entonces que siempre ha estado allí, que siempre ha permanecido, pues lo eterno no tiene principio ni tiene fin, como ya hemos visto en temas anteriores. Aquí vale la pena recordar que vimos ya en 1 Corintios 15 que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Algunos, y conozco a personas que se atreven a decir que Cristo está preparando moradas en los cielos
y comparan esas moradas con apartamentos o casas lujosas. Pero es una equivocación absoluta. Además dicen que allí vamos a vivir eternamente. Pero no podemos ignorar, amados, que nosotros no vamos a heredar los cielos como nuestra morada permanente. Pues la palabra de Dios dice que tú y yo hemos de heredar la tierra. Pues la Biblia claramente enseña que los justos heredarán la tierra. Y sobre ella vamos a gobernar con Cristo primero 1000 años y luego lo haremos por toda la eternidad en la nueva creación que Dios traiga al finalizar el milenio. Conocemos la bienaventuranza que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Si bien todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo previo a las bodas del Cordero, una vez hayamos sido arrebatados y una vez los muertos en Cristo hayan resucitado, al final de los 7 años de la tribulación regresaremos con Cristo, y tú y yo sabemos que reinaremos sobre la tierra, y por supuesto luego por toda la eternidad. Segunda de Corintios 5, el versículo 2, entonces dice, léelo conmigo: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aquí ya recibimos más información. Y aquí nos damos cuenta de por qué es que gemimos. Porque es que el deseo tuyo y el mío, lo que tú y yo deseamos, es ser revestidos de esa habitación celestial que anhelamos, que deseamos fervientemente. Porque es obvio que nuestro espíritu gime dentro de nosotros, pues en este mundo, con toda seguridad, ninguno de nosotros encontrará la dicha completa, sino que Jesús claramente nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y nos dijo también: pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin duda alguna, ninguno de nosotros quisiera vivir en este mundo como está hoy, para siempre. Por eso nuestro espíritu gime dentro de nosotros, porque anhela, porque desea la habitación celestial. Porque el espíritu se cansa de este cuerpo, que como sabemos es el cuerpo de la humillación nuestra, como vamos a mirar un poco más adelante. Y la razón principal de este gemir es indudablemente porque nuestro espíritu ya habitó y ya vivió en una casa no hecha de manos antes de corporizarse en este cuerpo físico. ¿Por qué me atrevo a decir esto, amados? Porque el versículo dice que el espíritu desea volver a ser ¿qué? Revestido de aquella nuestra habitación celestial. Y notemos muy bien que revestido quiere decir volver a ser vestido de aquello de lo que fuimos despojados antes, de lo que antes nos vistió. Y el versículo 3 dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aquí valdría la pena traer a colación la historia del endemoniado Gadareno. Recordamos que en ese hombre habitaban muchísimos espíritus inmundos. ¿Y por qué esos espíritus habitaban en ese Gadareno? Porque los espíritus andan buscando un cuerpo en donde morar. Lo que nos muestra que para que un espíritu se pueda manifestar, siempre va a necesitar de un cuerpo. Cuando Jesús le preguntó a ellos quiénes eran, responden: legión somos, porque somos muchos. Y luego le dijeron al Señor: ¿qué tienes contra nosotros?
¿Has venido para destruirnos antes de tiempo? Lo que implica que los demonios sabían que iban a ser destruidos finalmente. Y entonces le piden al Señor permiso para meterse en un hato de cerdos. Y cuando los cerdos sintieron la presencia de estos espíritus inmundos, dice la Escritura que se enfrenaron, se enloquecieron y se despeñaron y se mataron todos. Leamos Filipenses 3:20, por favor. Dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí hay otra cosa muy importante que tenemos que entender, y es hacernos una pregunta. ¿Qué significa la palabra ciudadanía? La ciudadanía denota el lugar de donde procedemos, donde nacimos. Por ejemplo, en lo natural, yo soy un ciudadano colombiano. Esa ciudadanía mía como colombiano habla de mi origen y del territorio al que pertenezco físicamente. Pero si la Escritura dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, eso solo quiere decir que tú y yo procedemos del cielo, que tú y yo sencillamente somos ciudadanos celestiales, que hoy habitamos en un cuerpo terrenal con un propósito que obviamente veremos más adelante. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que también estamos esperándolo al Señor, porque el Señor no ha venido. Lo estamos esperando, hermanos. Muchos enseñan que Él ya vino y trazan una cantidad de doctrinas, pero vamos a comprobar con la palabra que el Señor todavía no ha venido. Muchos dicen que vino en el año 70, pero hay una prueba en un texto que es Filipenses, capítulo 3, versículo 21, que dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Te das cuenta? Porque es que nuestro espíritu gime dentro de nosotros. Porque anhelamos ser revestidos de esa morada celestial. Esa morada que tenemos en los cielos, y es porque este cuerpo es un cuerpo de humillación, que se desgasta, que se envejece, que se enferma. Pero que tenemos la promesa segura en la palabra del Señor, de que este cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Cristo que resucitó. Así que indudablemente los ángeles tienen un cuerpo extraordinario, tan extraordinario que el mismo Juan lo confundió quizá con Jesús, porque la visión que él vio tan hermosa de ese ángel lo llevó a postrarse para adorarlo. Pero a ti y a mí, la palabra de Dios nos promete un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, lo que nos muestra que indudablemente teníamos, antes de participar de carne y sangre, un cuerpo espiritual, pero que no se puede comparar con el cuerpo que vamos a recibir de parte de nuestro Dios en la resurrección de los muertos en Cristo, o en la transformación instantánea en el rapto de la iglesia. Así que preguntémonos algo más. ¿Qué similitudes tenemos con los ángeles? Hoy por hoy hay muchos ministerios en la tierra que dicen que nosotros somos ángeles. Y eso puede ser una realidad y una verdad. Pues vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto. Apocalipsis 21, 17. Dice la palabra del Señor:
y midió su muro, 144 codos, de medida del hombre, la cual es de ángel. Note bien, pareciera que el apóstol Juan está comparando al hombre con el ángel en este pasaje, al decir que la medida de hombre es la misma medida de un ángel. Pero de manera más clara, en Apocalipsis 1, el versículo 20, encontramos lo siguiente. Dice la palabra del Señor: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando nosotros estudiamos las 7 iglesias, nos pudimos dar cuenta de que en cada una de ellas Jesús comienza con una introducción que dice: escribe al ángel de la iglesia en tal o cual parte. Son 7. Pero hablemos solamente de la iglesia de Éfeso. Sin duda alguna, dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y esto es sumamente importante porque los estudiantes de la Biblia estamos de acuerdo en profundidad y hemos entendido que los ángeles son los pastores de esas 7 iglesias. Y lo que nos llama la atención es que al dirigirse a ellos, el Señor Jesús los denomina ángeles. Ahí hay obviamente una similitud muy grande. En 1 Corintios 13:1 dice la palabra de Dios, hablando de los dones espirituales, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La pregunta es: ¿por qué habla de lenguas humanas y de lenguas angélicas si nosotros somos humanos? Aquí se nos presenta la posibilidad de tener capacidad no solamente de hablar el idioma natural, el idioma humano, sino también de hablar con palabras angélicas. Lo que nos permite deducir que ese probablemente fue nuestro lenguaje antes de haber venido y recibir este cuerpo mortal en el cual hoy habitamos. Hechos, el capítulo 12, versículo 13 y 15, dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era Pedro. Entonces ellos decían: es su ángel. Porque indudablemente ellos pensarían que al haber estado prisionero, Pedro habría sido asesinado. Y eso nos muestra que los discípulos y los hebreos estaban muy familiarizados con esa palabra ángel. Porque mire Hechos 6:15, dice la palabra de Dios: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y estamos hablando de Esteban. Esteban fue arrebatado entre la multitud, llevado al concilio como un reo, como un prisionero y acusado de cantidades de cosas inventadas por los mismos falsos judíos. Y dice la palabra que cuando él comenzó a exponer lo que hablaba, era una palabra irresistible.
de una sabiduría extraordinaria. Pero no solo eso, sino que también vieron en Esteban el rostro de un ángel. Es decir, vieron un rostro glorificado. Hay otra parte importante en la palabra en Lucas 20. Estamos mirando los textos que afirman cosas maravillosas al respecto. Lucas 20, versículo 34 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Todos recordamos esa historia donde los saduceos, que no creían en la resurrección ni en los ángeles, vinieron a Jesús para tentarlo, haciéndole una pregunta cauciosa acerca de una mujer casada cuyo marido murió, pero este marido tenía 5 hermanos. Entonces comienzan a preguntarle de quién sería mujer, ya que por el ancestro y por la genealogía era costumbre en Israel que una mujer pudiera desposarse, muerto su marido, con un hermano, y si moría el segundo con el que seguía, y etcétera. Pero aquí la respuesta de Cristo, hermanos, nos ilustra de una manera maravillosa el tema que estamos tratando. En este texto encontramos 3 cosas puntuales. Primero, uno en la carne se casa y se da en casamiento, pero en el cuerpo nuevo que tendremos ya no existe ese tipo de relación, pues el cuerpo que poseeremos es un cuerpo glorificado espiritual. Y de la misma boca del Señor salió una promesa hablando de todos los elegidos y los escogidos, los conocidos por Él desde antes de la fundación del mundo, asegurando que ellos no volverían a morir jamás, que por el contrario eran ahora iguales a los ángeles, con otro ingrediente maravilloso, y es que además de ángeles también eran hijos de Dios. Pero no solo hijos de Dios, sino que hoy sabemos que también somos la esposa amada de su Hijo, la desposada del Cordero, que en breve, en esos cuerpos glorificados, estaremos celebrando las bodas del Cordero en el tercer cielo con nuestro Dios. Esto nos ayuda a no olvidar que lo que nos espera es un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y eso de verdad, amados, debe ser una revelación maravillosa para nuestras vidas. Porque la verdad, amados, es que la Escritura afirma que en Cristo estamos completos, que no nos falta cosa alguna. Y eso nos enseña, sin embargo, que todavía estamos necesitando algo más. Y obviamente es la resurrección de nuestros cuerpos o la transformación de este cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, en el arrebatamiento glorioso que es inminente, para poder tener entonces un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo resucitado, y entonces todo se habrá cumplido. Hemos venido hablando entonces de la semejanza con los ángeles, pero ahora quiero que hablemos de nuestras diferencias. Primera de Pedro 1:12 dice, hablando de los profetas y de lo que ellos escribieron, dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas hablaron de todos los acontecimientos maravillosos de la venida de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Pero no era para ellos
algo extraordinario, como lo que tú y yo vivimos después de la cruz de Cristo. El hecho, amados, de que tú y yo hayamos nacido de nuevo y seamos parte de la nueva creación de Dios, y que conozcamos estos misterios maravillosos de su palabra, son cosas que los ángeles querrían mirar, que querrían gustar. Ellos no tienen el privilegio que tú y yo tenemos de haber nacido de nuevo y de haber conocido todos nuestros pecados perdonados, y de haber nacido, por supuesto, después de la cruz. Somos absolutamente privilegiados. Ninguno de ellos fue testigo de la venida de Cristo a la tierra en carne, de Dios hecho carne, y de esa muerte en la cruz donde puso fin al primer Adán, que fue alma viviente, y donde estableció al segundo Adán, que ha hecho de ti y de mí espíritus vivificantes. Los ángeles no tienen este privilegio maravilloso que tú y yo tenemos, pues como dice el libro de los Hebreos, sencillamente son espíritus ministradores enviados para nuestro servicio. Sin duda, mis amados hermanos, ellos nos sirven ahora con muchísimo gusto, porque de algo podemos estar seguros, y es que en el cielo no va a haber envidia de ninguna naturaleza. En el cielo no hay malicia. Cada uno de nosotros va a disfrutar la recompensa que le haya sido asignada. Y amados, serviremos por la eternidad para la gloria de Dios, unánimes en paz, en gozo, en bendición y alegría, cuando vengamos con Jesús al final de la tribulación a reinar y gobernar sobre la tierra. Continuemos hablando de otra diferencia. Hebreos 1, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo? Estamos seguros de que eso solamente se lo dijo a nuestro Señor Jesucristo. Y eso no puede decírselo Dios a los ángeles, porque los ángeles no son engendrados. Los ángeles sencillamente fueron creados por Dios como espíritus. Pero de entre todos los espíritus creados por Dios, nosotros también tuvimos el privilegio de recibir un cuerpo para experimentar un proceso que la palabra de Dios llama el proceso de la adopción. En una adopción, una persona asume la tutela y el cuidado y la protección de un hijo, convirtiéndose en padre o en madre según el caso, y es traído a formar parte de esa familia. Cuando una persona es adoptada, deja de formar parte del montón, y tú y yo, que venimos a participar de carne y sangre, tenemos el glorioso privilegio de haber sido adoptados por Dios como hijos suyos. Y lo hizo Dios por medio de Cristo, quien vino a participar de lo mismo que nosotros participamos, de carne y sangre, como dice el libro de Hebreos. Y vino para poder ser adoptados, pues Cristo vino para poner fin al antiguo pacto de la carne y al primer Adán, y constituirse en el postrer Adán, para podernos convertir a nosotros en hijos de Dios y ser hoy lo que tú y yo somos, hermanos menores de nuestro Señor Jesucristo, quien es el primogénito. Tú y yo hoy tenemos la posición de adoptados, pero recordemos que los ángeles no pueden ser adoptados, pues solamente podríamos participar de ese acontecimiento los espíritus a quien se nos dio carne y sangre en esta oportunidad después de la cruz de Cristo. En el versículo 6 dice: y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, dice:
adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando Cristo fue introducido como el primogénito en la tierra antes de la cruz, todos los ángeles fueron testigos de ese evento maravilloso y vaciaron los cielos para venir a adorarlo allí en Belén. Por eso Hebreos 2:7 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la obra de tus manos, para decirnos claramente que hay aquí otra diferencia entonces entre nosotros y los ángeles, para que podamos notar que Cristo fue hecho menor que los ángeles, pero que también resucitó y fue coronado de honra y gloria, y todo fue puesto por estrado de sus pies. En otras palabras, cuando Dios lo introduce en carne, lo hace un poco menor de los ángeles, pero en resurrección lo glorificó y ahora es Rey de reyes y Señor de señores, y Él es quien tiene el control absoluto de todas las cosas. En la palabra de Dios entonces vemos su descenso, pero también vemos su ascenso. Su descenso menor que los ángeles, pero su ascenso puesto sobre todas las obras de Dios que pudo recibir en su ascenso glorificado, y donde pudo decir: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Pero esta verdad se vuelve personal en Efesios 1, versículos 5 y 6. Y con esto vamos a terminar. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así, amados, desde que nos mandaron de allá para acá, ya estábamos destinados para ser adoptados hijos de Dios. Él dijo: los voy a mandar, pero luego los voy a salvar, y luego los voy a hacer mis hijos por medio de Jesucristo, para que mi hijo sea el mayor de todos ellos, como hermano. Así que entonces, mis amados, los tres procesos de Dios para ti y para mí fueron: enviarnos a vivir en un cuerpo mortal, luego adoptarnos como hijos suyos, y estamos esperando ser glorificados para tener un cuerpo semejante al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Y es obvio que en ese proceso también tú y yo vamos a ser mayores que los ángeles, pues la Escritura afirma que tú y yo vamos a juzgar a los ángeles. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados hermanos, con toda seguridad, nada puede ser más glorioso que esta revelación maravillosa en nuestras vidas. Tú y yo somos hermanos de Cristo. Él es el primogénito y nosotros los segundogénitos en la familia de Dios. Y leamos el último pasaje bíblico en Hebreos 12, 22 y 23. Dice la palabra de Dios: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están en los cielos, que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. En ese pasaje de Hebreos 12, el apóstol viene hablando de que no nos acercamos al monte Sinaí, al monte que humeaba, sino a la compañía de millares de ángeles. Y esto es algo maravilloso: a la congregación de los primogénitos, los cuales somos nosotros,
que como ya vimos, somos las primicias de Dios. Y recordar que en ninguna parte de la Biblia se habla de que algún espíritu con vestidura angelical esté inscrito en el libro de los cielos. Pero tú y yo, que somos los primogénitos del Padre, estamos inscritos. Y culmina diciendo: a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Todo esto, amados, nos lleva solamente a concluir lo siguiente, de una manera sencilla: que cuando los ángeles nos miran, a ti y a mí, la iglesia de Cristo, nos respetan. Que cuando los ángeles nos ven, nos admiran por las cosas que hemos recibido de Dios y esta sabiduría que solo tenemos tú y yo, los que formamos parte de la Iglesia Universal de Jesucristo. Cosas que conocemos, en las cuales anhelan mirar los ángeles para poder gustar las cosas que Dios ha hecho contigo y conmigo para la gloria de su nombre. Regocijémonos, amadas. Démosle gloria al Señor. He ido un poco rápido porque el tema es bastante extenso. Pero, amados, tú y yo estamos listos para el glorioso arrebatamiento de la iglesia, teniendo una identidad. Por eso Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, porque ya existíamos como espíritus predestinados para vivir en este tiempo después de la cruz y tomar un cuerpo terrenal para poder ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Sin duda, alrededor de esto deben haber miles de preguntas, pero estamos dispuestos para responderlas. Amados, gracias por su atención. Gracias por haber tenido la paciencia de escuchar este tema hasta el final. Y por supuesto que lo único que me queda es decirle que el Señor continúe bendiciendo tu vida y nos permita saborear y degustar todas estas cosas para vivir en medio de un mundo plagado de maldad, tranquila y reposadamente, reinando en vida, paz, gozo y libertad, y esperando de los cielos al Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Los declaro bendecidos con toda bendición y muchas gracias. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.